para todo otro tipo de procedimiento. Este es el juicio central de nuestro Código de Procedimiento Civil. Voy a empezar a compartir contenido, yo lo subí al Educandus. ¿Crees que es necesario seguir apoyando a las series menores? Apague la tele, sí. Antes de iniciar, contarles que este power es la estructura del juicio ordinario, sus plazos, sus tiempos, sus ritualidades, etc. Y luego nos queda los medios de prueba. Cómo se valoran los medios de prueba, cómo se admiten los medios de prueba, cómo se ingresan al juicio, etc. Y ahí termina el curso. Entonces le vamos a poner un poquito más de presión. Vamos a pasar, ojalá en 2 o 3 clases, no más, el juicio ordinario, cómo se estructura este power, y de ahí son muchos power pequeños sobre medios de prueba. ¿Mm? Y con eso termina el curso. Vamos a seguir poniendo casos. Hoy día, entre hoy y mañana voy a poner otro caso más para que lo sigamos viendo. Les he hecho algunos feedback a los que han contestado en el foro para ir aprendiendo cómo se contestan los casos. Vamos a empezar entonces. El procedimiento está regulado en los artículos 253 a 433 del libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Es el juicio ordinario de mayor cuantía. Tiene las características de ser un procedimiento declarativo, de mayor cuantía, ordinario, es decir, de aplicación general, supletorio, escrito, no concentrado, en el sentido de que están todas las etapas claramente definidas y separadas unas de otras, lo que no sucede en otros juicios. Delato conocimiento, es decir, está pensado para acciones que requieran de un análisis mayor por parte de la judicatura para poder resolver el conflicto. Y en principio es un procedimiento de primera instancia porque contempla la apelación de la sentencia definitiva. Su estructura es bastante simple, y en general en todos los juicios nos vamos a encontrar con esta misma estructura. Lo que pasa es que en el juicio ordinario de mayor cuantía, estas etapas están muy nítidamente separadas, y en los juicios más concentrados, en un año más debiéramos estar estudiando juntos, espero, juicio sumario, y vamos a ver que los juicios sumarios tienen la virtud de concentrar en una o más audiencias muchos de los periodos que están aquí en el juicio ordinario más separadas. ¿Mm? La estructura entonces es una fase de discusión, es decir, aquí las partes muestran cuáles van a ser sus estrategias durante el juicio. El demandante va a mostrar su pretensión, va a mostrar su pretensión con la demanda. El demandado va a contestar. Se va a producir también una réplica del demandante, a propósito de lo que contesta el demandado, y dúplica a propósito de lo que ha señalado el demandante. ¿Qué principio se ve aquí? Contestación, demanda, contestación, réplica y dúplica. Aquí está claramente definido el principio de bilateralidad de la audiencia, la obligación que tenemos de que los jueces escuchen a ambas partes en igual número de ocasiones. Fíjense, la demanda la presenta el demandante, contesta el demandado, replica el demandante, duplica el demandado. 2 oportunidades para cada cual. Con eso, con esta etapa, en la etapa de discusión, fijamos el marco de lo que se discute. Los jueces no actúan de oficio. Recuerden el principio de pasividad.
el principio de pasividad que está en el Código Orgánico de Tribunales. No actuamos de oficio. No somos los dueños del conflicto y, por tanto, quienes le dan contenido al conflicto, quienes nos fijan el marco respecto del cual tenemos que los jueces resolver, son las partes que son las dueñas del conflicto. Esto estoy hablándolo de manera estricta en materia civil, después vamos a ver que en penal la cosa cambia distinto, pero acá el dueño del conflicto son las partes son las que le llevan al tribunal el conflicto y le dicen resuelva lo que le estoy pidiendo. No se exceda del contenido de esta etapa tan importante que es la etapa de discusión. Aquí vamos a ver lo que las partes le piden al tribunal. Lo que las partes le piden al tribunal y el juez respecto de eso es lo que va a tener que resolver en la última etapa del juicio y es aquí donde estoy moviendo el cursor, en la etapa de sentencia. Se parece mucho a los momentos jurisdiccionales, Conocer, resolver y hacer ejecutar los juzgados. El conocer está aquí, en la discusión hasta la prueba, y resolver los juzgados hasta la sentencia. Luego veremos cómo se ejecutan. En el periodo, una vez terminado el periodo de discusión, la ley en el año 1993, esto no estaba siempre, estableció un periodo de conciliación obligatoria. Hay una tendencia muy potente en boga en los últimos 30 o 40 años del derecho procesal que hoy día también ha ido desdibujándose, pero en Chile todavía está, en el sentido de la necesidad de profundizar las soluciones alternativas a la sentencia. En el entendido, dicen los que la propugnan, que estamos más dispuestos a cumplir un acuerdo porque ha sido parte de lo que nosotros nos hemos comprometido. En cambio, somos más renuentes a cumplir una sentencia porque la sentencia, como lo vimos el semestre pasado cuando hablábamos sobre forma de resolver los conflictos, es heterónomo. Hay un tercero que lo impone. Estamos más dispuestos a cumplir aquellos acuerdos en los cuales nosotros hemos participado. Entonces el legislador estableció, luego del periodo de discusión donde las partes muestran lo que quieren, un periodo de conciliación donde las partes van a poder ver si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo y evitar un juicio. Si eso no opera, pasamos a la etapa compleja de la prueba. Lo hemos conversado aquí. A los hechos probados se le adscriben consecuencias jurídicas. No es otra manera. Entonces, primero, la labor es probar aquellos hechos que son los que están en conflicto, de manera tal que el que logra probar sus pretensiones va a ser el que obtenga una sentencia favorable. En esta etapa de prueba está marcada por una resolución, que es una resolución central, es una interlocutoria de primera clase porque sirve de base a la sentencia definitiva, que se llama la resolución que recibe la causa prueba. El juez estudió la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica y determinó en cuáles hechos había controversia y en cuáles hechos no la había. Entonces, respecto de aquellos hechos de que había controversia, el juez dice, tráiganme prueba. Esa resolución señala cuáles son las cosas que se tienen que probar. Y abre un plazo de tiempo para realizar completamente la actividad probatoria, que es el término probatorio. Recuerden que en nuestro derecho, término y plazo son sinónimos. Una vez que las partes han terminado con la labor probatoria, se pone fin entonces al proceso del debate. Se cierra el debate con esta resolución que cita a las partes a oír sentencia.
Y de aquí en adelante, la labor de los abogados litigantes cede y queda el juez, el juez encargado de dictar sentencia y resolver los asuntos controvertidos. Va a mirar entonces qué era lo que había que probar, va a establecer qué cosas están probadas y qué cosas no, y va a otorgar las peticiones que tanto en la demanda como en la contestación sean señaladas. Recuerden que el juez no puede dar más de lo que le han pedido porque se excedería de su competencia. Eso es un vicio que se llama ultra petita, es decir, ir más allá de lo que las partes le han pedido. ¿Por qué los jueces no pueden ir más allá de lo que las partes le han pedido? Básicamente porque los jueces no tienen que actuar de oficio, solo a petición de parte, el conflicto es de las partes y por tanto no tenemos atribuciones para dar más de lo que nos han pedido. Vamos a hacer un análisis de la definición que habíamos señalado, declarativo, de mayor cuantía, etc. Es procedimiento declarativo. ¿Recuerdan? El semestre pasado estudiamos que la clasificación de las acciones en clasificaciones declarativas o de mera certeza, las de condena, ¿m? Y las constitutivas. En general, este es un procedimiento de carácter declarativo, permite, y lo que se busca con este juicio en general es declarar el derecho aplicable y constituir o extinguir una situación jurídica dudosa. En ese sentido también es un procedimiento constitutivo. E imponer el cumplimiento de una prestación. E imponer el cumplimiento de una prestación que se va a exigir en un procedimiento posterior. Generalmente o un juicio ejecutivo o el cumplimiento incidental del fallo. Pero en principio queremos declarar un derecho. Por ejemplo, decir que Juan es heredero de Pedro. O decir que Diego es el dueño de la hacienda La Loba. O señalar que Octavio es hijo de Ernesto. Es un procedimiento de mayor cuantía. Es decir, recuerden, la cuantía es un elemento de la competencia absoluta y la entendemos como la entidad de las acciones deducidas, la entidad del juicio, y se aplica a procedimientos donde lo que se solicita es superior a 500 unidades tributarias mensuales. Si el proceso es entre 10 unidades tributarias mensuales y 500, se aplica el procedimiento de menor cuantía, y si es inferior a 10 UTM, se aplica el procedimiento de mínima cuantía. Es un procedimiento ordinario de aplicación o de aplicación general, conforme lo señala el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil. El procedimiento es ordinario o extraordinario. Es ordinario el que se somete a la tramitación común ordenada por la ley, extraordinario el que se rige por las disposiciones especiales. En este caso, el juicio más regulado es precisamente el juicio ordinario de mayor cuantía. Es a su vez supletorio. Esto lo estudiamos el semestre pasado. Se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y hasta actuaciones que no estén sometidas a una regla especial diversa, cualquiera ella sea la naturaleza. Y por tanto, aquí, por ejemplo, donde se establecen los requisitos de la demanda, las excepciones dilatorias, los medios de prueba, el llamado a oír sentencia, ¿se dan cuenta? Aquí va a estar regulado, y en el resto de los procedimientos especiales,
juicios ejecutivos, juicios de sumarios, procedimientos especiales de leyes de arriendo, interdictos posesorios, etcétera, que son los procedimientos especiales. En todo lo que no esté regulado allí, en todo lo que no esté regulado aquí, nos vamos a ir al juicio ordinario. Es un procedimiento escrito, como es la regla general de nuestro Código de Procedimiento Civil. Es un procedimiento no concentrado, en el sentido, como les decía al inicio de esta clase, tiene marcada y bien separada, el diseño del juicio tiene marcado y bien separado las distintas etapas del procedimiento. Es un procedimiento de primera instancia. ¿Por qué? Porque la sentencia tiene contemplada la apelación de la sentencia definitiva. Sus principales principios formativos del procedimiento son el principio dispositivo. Cuando hablamos del principio dispositivo se refiere a que las partes son las dueñas del conflicto y pueden desistirse de él, pueden reactivarlo, pueden transarlo, pueden solicitar renunciar a los plazos o pueden ampliar plazos de algunas actividades procesales. Incluso hay normas que le permiten incluso a las partes decir: no vamos a aprobar nada, resuelva usted con lo que tenemos. Es de aportación de partes. Son las partes las que deben acompañar los medios de prueba, son las partes los que deben acompañar los medios de prueba al tribunal. El tribunal tiene pocas atribuciones en materia de prueba, y tiene pocas en materia de prueba porque altera la regla de la imparcialidad. Está basado en el principio de la mediación. Esto es, el juez no tiene un contacto directo con la formación de la prueba. El juez no tiene un contacto directo con la formación de la prueba, a diferencia de lo que pasa en los juicios orales en materia de familia, en materia laboral y en materia penal, en donde el juez es espectador directo de cómo se produce la prueba. Acá la prueba se produce con documentos en los que el juez no está de frente, la prueba testimonial se rinde sin que el juez esté pendiente y presente. Hay una intermediación, se toma a través de ministros de fe que llevan la información al tribunal, y eso no pasa en los procedimientos orales, donde el principio es de la inmediación. Inmediación, el contacto directo de los jueces con la prueba. Y está basado, y esto es muy importante, esto es lo que nos va quedando, esta es el último bastión de la prueba legal o tasada. El último bastión de la prueba legal o tasada. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando se estaban diseñando en el siglo XVIII, 1850, 1860, cuando se estaba recogiendo en los códigos, en todo el proceso que se llamó de codificación del derecho, que es desde Napoleón Bonaparte en adelante en Europa, que se recoge en Chile con Bello, por la vertiente del Pacífico, y por el otro lado por el Código de Avellaneda en el Atlántico. Estábamos en la codificación, nos pusimos a debatir, la comunidad jurídica debatía respecto de quién va a dar por establecidos los hechos. Y el legislador de la época toma la decisión de decir: esto es tan importante que no se lo vamos a entregar a los jueces. Es decir, ¿qué valor probatorio le damos a cada medio de prueba? Lo hace el legislador. Entonces, ese es un sistema que queda actualmente en el sistema del Código de Procedimiento Civil, lo vamos a estudiar al final del curso. El legislador se encarga de decir cuánto vale cada medio de prueba. Y habla de prueba total, plena prueba, base de presunción judicial, etc. El juez le da valor probatorio a las pruebas. Eso no pasa, y ya no es la tendencia en el mundo actual. En el mundo actual priman los sistemas de valoración racional de la prueba,
los sistemas de valoración racional de la prueba por parte del juez, en donde el legislador le dice, mire señor juez, haga usted este trabajo, usted vea cómo se forma convicción respecto de si un hecho está probado o no, ve usted a qué medio probatorio usted le va a dar mayor preponderancia o menor preponderancia, pero igual seguimos desconfiando un poco de usted y no le vamos a dar mangancha y usted establece los valores probatorios que quiera, pero va a tener límites. Sus razonamientos respecto de la prueba no pueden ser contrarios a la lógica, a los conocimientos científicamente afianzados y a las máximas de la experiencia, y eso es lo que se llama los sistemas de sana crítica. En familia, el sistema de valoración de pruebas sana crítica; en laboral o derecho al trabajo, el sistema de evaluación de pruebas sana crítica; en materia penal, también sana crítica, y nos queda este bastión de la prueba legal o tasada, porque el Código de Procedimiento Civil nuevo aún no se modifica, y esperamos que esta reforma sí salga prontamente a la luz. Esta lámina yo no lo voy a preguntar para que avancemos y vamos de inmediato entonces a el periodo de discusión del juicio ordinario. Hasta acá yo estoy mirando el chat por si hay dudas y los que tengan dudas pueden, ya lo saben, los que tienen audio preguntar, los que no tienen audio escribir preguntas. Como vimos, supongamos que ya no hay medidas prejudiciales probatorias ni medidas prejudiciales precautorias. Vamos a iniciar el juicio por la demanda. Vamos a partir con el artículo 253. Dice, todo juicio ordinario comenzará por la demanda del actor. Artículo 253. Entendemos por demanda el acto procesal, es un acto jurídico procesal, una manifestación de voluntad del demandante, introductivo de instancia, porque con eso se parte, así lo dice Couture, es una definición de uruguaya, por virtud de la cual el actor somete su pretensión al juez con las formas requeridas por la ley, pidiendo una sentencia favorable a sus intereses. Es un acto jurídico procesal del actor, en la que ésta hace valer su pretensión. Desde el punto de vista material, da inicio, nacimiento al proceso. Recuerden que la acción es el vehículo de la pretensión. Una acción es un derecho autónomo que tienen todas las personas, un derecho autónomo de ir y hacer efectivo, hacer carne del derecho constitucional de petición que está establecido en nuestra Constitución. El derecho de ir a pedirle a la autoridad algo, en este caso a la autoridad jurisdiccional. Nuestra acción es el vehículo de nuestra pretensión. La pretensión es lo que queremos que haga el demandado. Y el vehículo, este vehículo se llama demanda. Algunos hablan de libelo. Libelo en castellano antiguo es escrito, documento. Libelo acusatorio, libelo de la demanda, es un escrito. Recuerden que siempre pensamos en un sistema escrito. Los requisitos de la demanda. Todo escrito deberá cumplir. Esto no se puede olvidar. El primero es designar el tribunal. Designar el tribunal, es decir, la designación del tribunal ante quien se entabla. Segundo,
el nombre, domicilio, profesión y oficio del demandante y las personas que lo representan y la naturaleza de la representación. Es decir, identificamos al demandante. Identificamos al demandante. Nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante, las personas que lo representan, por ejemplo, si es una sociedad anónima, diremos el demandante es la sociedad anónima Ripley, SA, y diremos representada legalmente por su gerente general, el señor XX. La naturaleza de la representación es si es representación legal, es decir, si emana de la ley, o convencional, si es por un acuerdo de un contrato. Y luego, el domicilio, nombre y profesión o oficio del demandado. Con estos tres, se busca señalar la relación jurídico-procesal, que es la naturaleza de nuestro juicio, es decir, un demandante le pide a un demandado por intermedio del juez que realice una pretensión en su favor. Esto es la relación jurídica procesal. Pero siempre necesito saber qué es lo que se pide y en razón de qué se pide. ¿Qué es lo que pido y en razón de qué lo pido? Y tengo entonces el cuarto requisito de la demanda. La demanda tiene que señalar la exposición clara de los hechos. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. ¿Claro? Y finalmente, ¿qué es lo que pido? La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión. Entonces, después del por tanto, los que ya están haciendo escritos, después de la palabra por tanto, ponemos abajo, solicitamos que se acoja la demanda en todas sus partes y que se ordene al demandado pagar los saldos insolutos de los precios adeudados por las sumas de más intereses, reajustes y las costas de la causa. La enunciación clara y precisa consignadas en la conclusión de las peticiones que se someten al tribunal. Esto es muy importante, este número 5 es muy importante porque ese es el marco del cual el juez no se puede salir. Lo que le da competencia al juez es lo que usted ha pedido. Esto es lo que pide y por tanto, si usted pide mal, no espere que el juez le dé bien. Esos son los requisitos de la demanda. Designación del tribunal, designación del demandante, del demandado, exposición clara de los hechos y la enunciación precisa y clara, consignada a título de conclusión de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Vemos aquí, número 1, la designación ante el tribunal que se entabla. Generalmente ponemos SJL, que significa señora o señora juez o jueza de letras, o si hacemos la petición ante la Corte, decimos Ilustrísima Corte. Recuerden que por ley, Código Orgánico de Tribunales, las Cortes tienen trato de Ilustrísima, las Cortes de Apelaciones y las Cortes Supremas el trato de Excelentísima. Aquí ponemos señor juez de letras del trabajo, señor juez de policía local, señor juez de garantía, señor de juez oral. Nombre, domicilio y oficio del demandante, ya lo hemos visto. Tenemos que ver si una persona si es persona jurídica o si es un incapaz, porque si es un incapaz,
actúan en la vía del derecho a través de sus representantes legales, y ahí tenemos que señalar quién es el representante legal y si lo hace ahí, y la naturaleza de su representación, o puede ser convencional porque es un contrato de sociedad anónima y por tanto su representación es convencional, etc. Respecto del nombre, domicilio y profesión del demandado, la importancia aquí para determinar la competencia relativa, es decir, recuerden que el territorio, la regla supletoria de todas las normas sobre competencia es el domicilio del demandado, el domicilio del demandado. 4. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. Y esto es lo que conversábamos en la lámina pasada. Aquí está la pretensión, lo que se espera que el tribunal le ordene a que la otra parte cumpla. Va a tratar de demostrarse aquí cuál es la controversia, según la postura que tenga el demandado, y qué cosas van a tener que ser probados. Y los fundamentos de derecho se refieren a las normas legales, sino más bien también darle una guía de cuál es la interpretación jurídica, que hace el demandante de una determinada norma. Respecto del 5, la enumeración precisa y clara consignada a conclusión, esta es la parte petitoria, son las pretensiones del actor y determinan la competencia específica del tribunal para la resolución del asunto. Recuerden entonces que si el juez da más allá de lo que le piden, comete ultra petita. Esto hay que vincularlo con el artículo 170, número 6 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 170 se refiere a los requisitos de la sentencia definitiva. El artículo 170, número 6 dice, la decisión la sentencia deberá contener, número 6, la decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las excepciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio. Pero, entonces, aquí es donde por eso tenemos que ver cuáles son las pretensiones que se han hecho valer en el juicio. Si omito hacer una de esas, hay casación en la forma por fallo en los requisitos de la sentencia definitiva. La casación es un recurso que anula la sentencia por requisitos formales. Y si el tribunal falla fuera de lo pedido o más pedido, es decir, ultra petita, es también casación en el es también requisito de casa, perdón, me pasé, ahí está. Es también requisito, es causal de casación en la forma. Me voy a saltar los tipos de pretensiones, simples, alternativas, subsidiarias, porque eso lo vimos cuando vimos pluralidad de partes. Y vamos a ver los documentos que deben acompañarse a la demanda. Una primera redacción del artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, una primera redacción ya modificada, obligaba a que en el momento de presentar la demanda se acompañaran además documentos en que se funda la demanda. Hoy día esa modificación, esa norma se modificó y no es necesario acompañar documento alguno. En la praxis, todos los demandantes acompañan los documentos en que, o parte de los documentos en que fundan su solicitud, acompañan de inmediato. En la praxis, pero no es obligatorio.
¿Hay obligación de interponer una demanda? ¿Hay obligación de interponer una demanda? Si uno dice la demanda es una manera de ejercer el derecho de petición. Uno podría decir, si es mi derecho ejercer mi derecho a pedir, no estoy obligado, sin perjuicio de eso, y reconociendo que la regla general es que no hay ninguna obligación de demandar. El Código de Procedimiento Civil establece cinco casos en que te puede obligar, el legislador obliga a que usted ejerza una acción o presente demanda. Nosotros ya vimos una. ¿Alguien puede recordar un caso en que tuvo que presentar demanda y en qué plazo? ¿Lo tuvieron que estudiar para la prueba pasada? ¿Cómo, profe, no puede repetir la pregunta? La pregunta es, ¿recuerda usted algún caso que haya estudiado en este curso, de hecho en este semestre, en que usted está obligado a presentar una demanda? Ah, claro, en las medidas prejudiciales probatorias. En las medidas en general, en las sí, muy bien. De acuerdo al artículo, claro, 280, que es demanda obligatoria. Y obligatorio. ¿El plazo? Está pensada para las precautorias, y la obligación de presentar luego de concedida la precautoria dentro del plazo de 10 días la demanda ampliable, muy bien Carolina, ampliable a 30. Entonces, vamos a ver que hay 5 casos, al menos en la legislación chilena, en que te obligan a demandar. La primera, ya la vimos, acá está la lámina aparte, artículo 280, medidas prejudiciales precautorias. Quien ha solicitado y obtenido una cautelar prejudicial tiene la obligación, la carga, de interponer la demanda. Recuerden que si no lo hacía, la sanción era que se alza la medida, el solicitante pasa a ser responsable de los perjuicios causados, y se acuerda que cuando usted presentó la medida generalmente le van a pedir una caución, y va a tener que con la caución responder a esto, y su comportamiento se va a considerar doloso. Un segundo caso son las reservas de acciones. Las reservas de acciones en el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo es un juicio bien especial respecto de las posibilidades de defensa, del ejecutado o demandado. ¿Por qué? Porque se parte de la base que el ejecutante o demandante posee un título ejecutivo, es decir, posee un antecedente jurídico que hace muy verosímil la existencia del derecho. Entonces, como tenemos, por ejemplo, una sentencia dictada por un tribunal que dice que tiene que pagar 5 millones de pesos, o tiene una escritura pública que dice que usted se ha comprometido a pagar 5 millones de pesos, o tiene un pagaré firmado ante notario donde dice que va a pagar 10 millones de pesos. Es un antecedente muy potente y es un procedimiento de condena, y lo único que queremos es que pague. Y por tanto, le damos muy pocas posibilidades de defensa al ejecutado. Entonces, pero puede pasar que él sí tenga antecedentes para defenderse, pero dada la rapidez del juicio, porque es un juicio muy concentrado, él no tenga a mano los medios de prueba para defenderse. Entonces, él puede, notificado del juicio ejecutivo, ver que no alcanza a contestar, porque la ley le da apenas 4 días para contestar. 4 días, lo notifican y tiene 4 días para contestar, y muchas veces los documentos no los puede tener a mano, o etcétera. Él puede en estos casos reservar sus acciones y decir, me voy a defender en un juicio ordinario, que es un juicio más largo del autoconocimiento, y la ley y el legislador le dice, sí, si usted quiere reservar sus acciones
para discutir esta cuestión jurídica en un juicio distinto del acto de conocimiento y posterior, se lo acepto, pero usted tiene 15 días para demandar. Señala si el deudor opone excepciones en el juicio, que las excepciones es la manera de defenderse. Si el deudor intenta defenderse en el juicio ejecutivo, pero luego señala no tener medios para acreditar su defensa, puede pedir reserva de acciones y la ley le da 15 días para que él demande. Y en ese juicio ordinario pruebe lo que quiere señalar. Es el segundo caso en que la ley te obliga a demandar. Un tercer caso se produce en lo que llamamos litis consorcio activa, es decir, cuando tenemos la posibilidad de que existan muchos demandantes. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Soy el productor de los neumáticos González. Le vendo a todo el mundo los neumáticos González. Se descubre que la partida X23 de 2.000 neumáticos están con una falla de fabricación que al calentarse la goma por el roce con el asfalto se raja y el neumático se destruye y ya ha producido alguna molestia porque se están rompiendo. Entonces, son 2.000 neumáticos, yo tengo todo mi sistema computacional y me doy cuenta que esos 2.000 neumáticos se los vendimos a 200 personas. ¿Cuántos? Y me demanda el primer demandado. Me llega mi primera demanda pidiéndome la indemnización correcta. ¿Cuántos potenciales juicios tengo yo? ¿Voy a tener? ¿Cuántos potenciales juicios voy a tener? Si esos 2.000 neumáticos se los he vendido a 200 personas distintas. Uno solo, ¿o no? ¿Cuántos juicios potencialmente podría tener? Va a ser uno, pero con varias acciones. Pero podría tener 200, ¿cierto? Porque podría cada uno demandarme, ¿o no? Sí. Sí. ¿Y me conviene eso? ¿Tener un abogado para defender 200 juicios en distintos tribunales con distintos criterios jurídicos? No, pues ahí se tiene, por economía procesal, puede ser que no se pueda. Claro, Abril está diciendo que no. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que establece el artículo 21? Lo voy a leer. Si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra u otras personas determinadas, podrá el demandado pedir que se ponga la demanda en conocimiento de todos los que no hayan todavía concurrido a entablarla, quienes deberán expresar en el término de emplazamiento. Cuando hablamos de término de emplazamiento estamos hablando del término que le da la ley al demandado para contestar la demanda, que son de 15 días. Entonces, en este caso, en el plazo del término de emplazamiento, le hace 15 días para ver si se adhieren a la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Yo adivino que voy a tener 200 juicios. Entonces, mejor le pido al tribunal que les notifique a todos los potenciales demandantes, porque están en la misma situación jurídica. Todos me compraron los neumáticos que estaban con esa dificultad de fabricación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que le estamos pidiendo es, se le va a notificar y para que vean si se adhieren o no se adhieren a la demanda. El inciso segundo del artículo 21 señala, si dichas personas se adhieren a la demanda, es decir, cumplen aquí con el tercer caso donde la ley te obliga a demandar, eso es lo que estamos estudiando, los 5 casos en que la ley chilena te obliga a demandar, este es el tercer caso. Si las personas adhieren a la demanda, se aplicará lo dispuesto en el artículo 12 y 13, que es decir, como son tantos demandados y demandados, van a tener que elegir un procurador común. Es decir, un solo abogado, porque si yo tampoco tengo tiempo para andar defendiéndome de 200 abogados, van a tener que designar procurador común.
¿Y qué más van a hacer? ¿Qué más van a hacer? Si declaran su resolución de no adherirse, es decir, ¿sabe qué? Yo no voy a demandar porque a mí los neumáticos me salieron buenos, caducará su derecho, es decir, ya no voy a poder demandar por este hecho. Y si nada dicen dentro de este periodo, les afectará el resultado del proceso sin nueva citación. En este caso, podrán comparecer en cualquier estado del juicio, pero respetando todo lo obrado con anterioridad. ¿Cómo se tiene que notificar esta solicitud de que se adhieran o no se adhieran al proceso? ¿Cómo se debería notificar a los futuros demandantes que le estamos pidiendo que se pronuncien sobre si van a demandar o no? Por estado diario, Carolina, ¿y cómo van a saber si esas personas no habían ido al juicio? Profe, no puede ser personal, ya que la primera notificación siempre tiene que ser de manera personal. Es personal, pues, muy bien, esa es. La primera notificación a alguna de las partes es personal. Por estado diario es la más indefensa porque ellos no saben que hay un juicio y no hay emplazamiento. Entonces la primera es personal. Muy bien. Entonces ya tenemos 3 casos en que la ley te obliga a demandar. En las medidas prejudiciales precautorias, en la reserva de acciones del juicio ejecutivo, que la voy a explicar con mayor detalle cuando veamos juicio ejecutivo, cuando corresponde que una persona pueda ser demandada por varias personas. El cuarto caso es la jactancia. Esta es una cosa bien especial. Esto está regulado en los artículos 269 a 272 y da lugar a un incidente. Entendemos por jactancioso a una persona que se jacta, se atribuye derechos de los que no está gozando respecto de un tercero, por lo que el afectado puede compeler a que lo demande bajo sanción de no ser oído después. Entonces yo, por ejemplo, salgo por los medios de comunicación diciendo, no obstante que tengo aquí una escritura pública donde aparece que el señor Gutiérrez me debe 16 millones de pesos, yo no voy a ser exigible todavía esa situación, pero él sabe que es un deudor y me tiene que pagar. Entonces, en ese momento, el señor Gutiérrez puede molestarse y decir, deje de pavonearse, deje de decir que tiene derechos respecto a los cuales nadie le está señalando nada, muestre sus cartas y demándeme. Y eso es la jactancia. ¿Ah? El artículo 269 dice, cuando alguna persona manifieste corresponderle un derecho del que no está gozando, todo aquel a quien su jactancia pueda afectar, podrá pedir que se le obligue a deducir demanda dentro de un plazo de 10 días. A ver, si usted está seguro que tiene este derecho respecto de mí, demándeme. Demándeme. Tiene plazo y se lo pido al juez. Y el juez notifica personalmente al jactancioso y le dice, tiene usted plazo de 10 días para presentar la demanda. Bajo apercibimiento, si no lo hace, de no ser oído después sobre aquel derecho. Es decir, nuevamente está la idea de que lo obligan a demandar. Usted se atribuye un derecho que dice que no está gozando, se atribuye ese derecho respecto de mí, es decir, que yo debiera darles contenido a ese derecho, bueno, demándeme. Si usted dentro de ese plazo no demanda, ya no va a poder ejercer la acción porque se le pasó el plazo. Este plazo, dice la ley, podrá ampliarse hasta 30 si es que hay motivo fundado, porque el jactancioso podría decir, estoy reuniendo los antecedentes para darle contenido a mi demanda. La ley establece que la jactancia debe contar por escrito o
que se haya hecho a viva voz, a lo menos, delante de dos personas hábiles para dar testimonio en juicio civil. La demanda de jactancia se someterá a los trámites establecidos para el juicio sumario, es decir, es un procedimiento autónomo. Yo, que me siento aludido porque dicen que yo debo algo, voy y presento mi demanda de juicio sumario de jactancia. Lo obligo a que lo notifico personalmente la primera, el juez me cita un comparendo, así son los juicios sumarios, y le dice, señor, tiene 10 días para presentar su demanda. El demandado puede decir, primero, no ha sido por escrito. Segundo, si no lo hice por escrito, lo hice a viva voz, pero no hay testigo, y se lo hizo conversando con él, sin testigo, y por tanto no se producen los requisitos de la jactancia. Entonces ahí se va a abrir un término probatorio y finalmente el legislador, o sea, el juez va a tener que dictar una sentencia señalando está obligado usted a presentar demanda en un plazo determinado. 10 días o ampliable a 30 si es que usted no lo hace. Eso es todo lo que sabemos tenemos que saber sobre la jactancia. Entonces es el cuarto caso en que la ley te obliga a demandar. Te obliga a demandar. Aquí, ¿a quién obligamos a demandar? Pregunta el curso, ¿a quién obligamos a demandar? Al demandante. Siempre tenemos que obligar al demandante, pero ¿quién es? El jactancioso. El jactancioso. Y es Claro. jactancioso aquella persona que manifiesta corresponderle un derecho del que no está gozando. ¿Quién es jactancioso? Aquel sujeto que manifiesta ser titular de un derecho que no está gozando. Perdón. El último caso es la citación de la adicción. La citación a la evicción. Esto es, lo pongo en contexto, juicio, esto es uno de los derechos del demandante, del comprador. Es un derecho del comprador. Es una obligación del vendedor en un contrato de compra-venta civil de hacerse responsable de los vicios ocultos de la cosa. Los vicios ocultos de la cosa. Es decir, por ejemplo, vendo una cosa que no era mía en realidad. Vendo una cosa que no era mía. Entonces, voy y vendo una cosa que no era mía y después cuando a la persona que tiene la cosa ahora, el verdadero dueño la demanda. ¿Qué va a decir el demandado? Esa cosa yo se la compré al señor Olave. Entonces, ¿quién tendría que ir a defender de que cuando la vendió la cosa era de propiedad? El vendedor. ¿Me siguen? Claro, o sea, el vendedor le vende la cosa al comprador, pero el vendedor no era el verdadero dueño, sino que puede ser Exacto. un vendedor, un mero tenedor o algo así. Claro, y entonces el comprador que tiene la cosa y la ocupa, piensa que está de buena fe el dueño porque se lo ha comprado quien creía él que era dueño, Claro. le llega una demanda diciendo esa cosa es mía. Entonces él dice, momentito, yo no me voy a defender, que me defienda mi comprador, mi vendedor. Eso es la citación a la evicción.
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como comprador? Como comprador, antes de contestar la demanda, porque me va a llegar una demanda diciendo esa cosa es mía, el comprador, antes de contestar la demanda, lo que tiene que hacer es citar de evicción. Es decir, decirle, ¿sabe qué? Pido que citen al vendedor y que el vendedor se desista, me defienda. Entonces, cuando el comprador cita al vendedor, el vendedor tiene que concurrir al juicio. Y el proceso se va a seguir entre el demandante y el vendedor. Y el comprador también puede actuar como un tercero coadyuvante. ¿Se acuerdan? Tercero coadyuvante es el que tiene el mismo interés. O puede ser un tercero independiente que le interesa la resulta, es más bien un tercero independiente que le afecta la resulta del juicio y que tiene un interés diverso de los otros dos. Si el vendedor no comparece, se hace responsable de la evicción. Se hace responsable de la evicción. Es decir, tiene que responder por los perjuicios. Esos son los 5 casos en que el legislador contempla que hay obligación de contestar, de presentar demanda. Resolución que recae en la demanda. Si cumple con los requisitos, el tribunal va a decir traslado. Traslado es una palabra de español antiguo que significa copia. Es decir, mándele una copia al demandado para que conteste. Si es un poco más larga la resolución, va a contestar, si el juez habla un poquito más largo, el juez va a contestar por interpuesta demanda traslado. Traslado. Esto, en el supuesto que cumple que ha tenido un buen abogado, que pasó por una buena universidad y sabe los requisitos formales de la demanda. Si no cumple con los requisitos establecidos en el 1, 2 y 3 del artículo 254, 1, 2 y 3 del artículo 254, es decir, si no señaló bien el tribunal, si no se individualizó correctamente a las partes, ni demandante ni demandado, el tribunal no va a acoger a tramitación la demanda y la va a ordenar corregir. Puede el juez de oficio, estas son las pocas facultades que tiene oficio el juez, no dar curso a la demanda que no contenga las indicaciones ordenadas en los primeros 3 números del artículo 254, expresando de los defectos que adolece. El artículo 257 parte al revés, admitida la demanda, se conferirá traslado de ella al demandado para que la conteste. Y recuerden que traslado es una palabra español antiguo que significa dar copia. Si faltan estos 3, el demandante tiene que subsanar el error. ¿Qué pasa con los requisitos del artículo 254 número 4 y 5? Si no están bien hechos, la exposición clara de los hechos y la enunciación precisa y clara consignada a conclusión del tribunal, ¿puede el tribunal actuar de oficio? Pregunto, ¿puede el tribunal actuar de oficio? No. No, porque el artículo solamente contempla el número 1, 2 y 3. Claro, y la regla general del Código Orgánico de Tribunales es que los jueces no actúan de oficio sino a petición de parte.
de parte. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? En el caso de que el tribunal no actúe de oficio, ¿la parte puede establecer un incidente dilatorio Se o...? puede presentar una nulidad Ah, ya, o una reposición. ya. O una reposición que es un recurso respecto de resoluciones que ha dictado el propio tribunal. Ah, claro. Eso lo vamos a ver cuando veamos recursos. Si los errores o omisiones son del 4 y 5, el tribunal no puede rechazar, solo corresponde al demandado a través de las excepciones dilatorias de excepción de ineptitud del nivel. Lo vamos a ver la próxima semana cómo es que se va a defender el demandado, las distintas opciones que tiene el demandado para participar. ¿Qué pasa si hay incompetencia absoluta del tribunal? Es decir, va a un tribunal civil una causa que es claramente de un tribunal laboral. El juez puede declarar de oficio, que es incompetente absolutamente, porque la ley le permite declararse incompetente de oficio, en materia absoluta. En materia de incompetencia relativa, ¿qué tiene que hacer? Lo vimos el semestre pasado. ¿Qué tiene que hacer si cree que es incompetente relativamente por el territorio? Profe, un exhorto. Un exhorto. ¿Se acuerdan de la institución de la prórroga de competencia? La prórroga de la competencia se refiere para efectos de territorio. El tribunal, si es incompetente desde el punto de vista del territorio, tiene que quedarse calladito y esperar la reacción del demandado. Si el demandado contesta derechamente la demanda, se produce una prórroga tácita de competencia. Si el demandado no contesta y opone la excepción de incompetencia, va a tener que abrirse un incidente para resolver si efectivamente desde el punto de vista del territorio es incompetente. Recuerden, en materia de territorio, en materia de juicio de primera instancia, opera la prórroga tácita de la competencia. Entonces, si a usted le consta que es incompetente desde el punto de vista del territorio, como juez se queda tranquilo, no hace nada, porque tiene que esperar que opere la institución de la prórroga tácita de la competencia. Hay que siempre estar recordando los conocimientos del semestre pasado, porque todo esto es de aplicación gradual. ¿Qué pasa si está mal constituido el patrocinio por la ley 18.120? Se tiene por no presentada la demanda. ¿Qué pasa si están incumplidos los requisitos del mandato? También la ley 18.120 te da un plazo de 3 días para corregirlo. Notificación de la demanda al demandante por estado diario, en la medida que sea la primera gestión del juicio. ¿Por qué no podría ser la primera gestión del juicio? ¿Qué podría haber pasado antes? A ver si una medida. Haber partido. Muy bien, Sigrid, muy bien. Podría haber partido por una medida prejudicial, ¿verdad? O incluso podría haber partido por jactancia. Entonces, en la medida que sea la primera gestión judicial, al demandante se le va a notificar por estado diario. ¿Por qué al demandante por estado diario? Bueno, porque el demandante ya sabe que hay un juicio si él presentó la demanda, pero al demandado la primera personalmente, o sustitutiva de la personal por el artículo 44, o por aviso si es que se trata de personas de difícil identificación. En cambio, si no es la primera gestión en el juicio, se va a notificar por estado diario. ¿Cuáles son los efectos de la notificación de la demanda? El juez va a tener que conocer de ella, pudiendo no dar curso si es que no están los requisitos, admitir la tramitación o declarar su incompetencia. El demandante va a prorrogar tácitamente la competencia en las materias en que proceda, precisamente lo que estábamos conversando. Puede ser que
yo sepa claramente que del punto de vista del territorio el tribunal no es el competente, pero tenemos que esperar lo que haga el demandado. Se fija la competencia entonces del tribunal con el demandante. Tenemos que esperar todavía la reacción del demandado. La causa está en litispendencia y por tanto el actor no puede presentar una nueva demanda en contra del demandado fundado en los mismos hechos, los mismos objetos y la misma causa de pedir. Desde el punto de vista civil, se constituye al deudor en mora desde la presentación de la demanda. La mora es el retardo en el cumplimiento de una obligación. Desde el punto de vista civil, estos derechos pasan a ser derechos litigiosos. Y desde la notificación de la demanda se interrumpe civilmente la prescripción adquisitiva y extintiva, según lo confirman el artículo 2503 y 2518 del Código Civil. ¿Puedo modificar la demanda? Me doy cuenta que la hice apurado y que hay cosas que no dije, que hay cosas que debí pedir y no las pedí, o que pedí y en realidad no debiera pedirlas tanto porque no voy a tener cómo probarlas. ¿Puedo modificar la demanda? Sí. Sí, muy bien, pero hay que hacer distinciones. Hay que distinguir. Desde luego, antes de que sea notificada, no se ha formado la relación jurídico-procesal, y como no se ha formado la relación jurídico-procesal, esta se forma al momento en que se le notifica al demandado que está siendo emplazado, se puede ampliar, modificar, rectificar sin limitación alguna. Después de notificada al demandado, si usted la puede ampliar, modificar o rectificar solo hasta antes de la contestación. Y el legislador señala que vamos a considerar que hay una nueva demanda que también debe ser notificada conforme a las reglas generales. Entonces, en el fondo, ampliarla, en el fondo, es tener dos procesos, es tener dos demandas. Dice el artículo 261, notificada la demanda a cualquiera de los demandados y antes de la contestación, podrá el demandante hacer en ella las ampliaciones o rectificaciones que estime conveniente. Estas modificaciones se consideran como una nueva demanda para los efectos de su notificación. Y por tanto, si es nueva demanda, tendrá que ser personalmente. Y solo desde la fecha en que esta diligencia se practique, correrá el tiempo para contestar la primitiva demanda. Una vez contestada la demanda, no puede modificarla en forma alguna. No puede modificarla en forma alguna. Algo excepcionalmente vamos a ver que va a poder modificar o ampliar algunas cosas en su escrito de réplica. Porque recuerden que en el periodo de discusión del juicio ordinario, el demandante tiene además un derecho a réplica. Recuerden, el demandante presenta la demanda, el demandado contesta, el demandante replica y el demandado duplica. Son los 4 escritos fundamentales. ¿Puedo retirar la demanda o desistirme de ella? Lo vimos en los primeros incidentes, ¿cierto? Retirar la demanda se refiere a un acto material antes de que se haya contestado la demanda. Antes de siquiera haber sido notificada. Y nuevamente, como no ha sido notificada, retirarla es dejarla sin efecto. Total, no se ha trabado la litis. La litis se traba con la notificación del demandado. Pero si ya está notificada la demanda, ya no la puedo retirar porque ya se ha formado la litis, la relación jurídico-procesal. Y ahí lo que procede, y ya lo saben, es el desistimiento, que se tramita como incidente. Y tiene un efecto de cosa juzgada.
tiene efecto de cosa juzgada. Un efecto importante y que es clave en el debido proceso, es la concesión de un espacio, para que el demandado pueda válidamente acudir al proceso a ejercer sus derechos. Hasta aquí, un juez lo que tiene es una petición de un demandante que dice que hay ciertos incumplimientos por parte de un futuro demandado y que le están pidiendo que eso se reintegre el imperio del derecho. Pero no hemos escuchado, y los jueces tenemos que escuchar a ambas partes por un tema de bilateralidad de la audiencia, no hemos escuchado a la contraparte. Por tanto, el legislador en su diseño establece un espacio para que darle la posibilidad, es solo darle la posibilidad, no lo vamos a obligar, vamos a dar la posibilidad, porque es juicio dispositivo, cada parte hace lo que quiere, para que exprese cuál es su posición respecto de la demanda que ha recibido. Esto es lo que se llama el emplazamiento. Es un acto compuesto y está definido como el llamamiento que efectúa el legislador al demandado para que concurra al tribunal a ejercer sus derechos. En primera instancia, es un acto compuesto por la notificación válida de la demanda y la resolución que recae en ella. Recuerden que notificamos la demanda y la resolución que recae en ella, y el otorgamiento de un plazo para que pueda ejercer sus derechos. En segunda instancia, el emplazamiento es un proceso más corto. Los invito aquí a poner atención. Es solo la notificación de la resolución que concede el recurso de apelación. Antes existía la obligación de hacerse parte en segunda instancia. Antes, hasta la ley de tramitación digital, existía la obligación, y era parte del emplazamiento, de hacerse parte en segunda instancia. Hoy día, por la aplicación de la ley que establece la tramitación electrónica, esta regla ya no es necesario hacerse parte en segunda instancia, porque se entiende que el proceso es un todo. La segunda instancia no es un juicio aparte, es parte del mismo proceso. Y por tanto, usted tienen que notificarle válidamente que el juicio ha pasado a la segunda instancia porque alguien ha presentado una apelación. Pero ya no hay la obligación de ir a la segunda instancia y hacerse parte. Que era un plazo además muy breve, de 5 días, y muchas veces los abogados quedaban fuera de la segunda instancia por no haberse hecho parte. Así que ese trámite ya ha desaparecido y los invito a eliminar de la lámina 13 este paso. Entonces, vamos a hablar del término de emplazamiento, y les recuerdo por enésima vez, término es sinónimo de plazo. Esto está regulado en el artículo 258. Recuerden, es un caso compuesto, es la notificación válida de la demanda y un transcurso de un plazo para que el demandado reaccione. El término de emplazamiento establece un plazo legal, porque lo dice el legislador, fatal, como todos los plazos del Código de Procedimiento Civil, es decir, vence a las 12 de la noche, a las 23:59 con 59 segundos del día en que vence el plazo, porque los plazos son de días completos, improrrogable, como todos los plazos legales, que salvo que la ley los señale son improrrogables,
por el juez. Y es un plazo común. Un término común, artículo 65, los términos comunes empiezan a contar de la última notificación. ¿Cómo podría ser aquí un plazo común? Bueno, porque existe la posibilidad que sean varios los demandados. ¿Entienden? Pueden ser varios los demandados. Entonces, para saber cuándo empieza a correr el plazo, tenemos que esperar hasta la última notificación de la demanda. El plazo también es discontinuo porque recuerden, el artículo 66 suspende los plazos en día feriado. Los términos de días que establece el presente código, artículo 66, se entenderán suspendidos durante los feriados, salvo que el tribunal por motivo justificado señale lo siguiente. Efectos del emplazamiento. Crea entonces la relación jurídico-procesal entre las partes. Genera la carga de defensa por parte del demandado, pudiendo adoptar diversas conductas. Las vamos a estudiar la próxima semana, cuáles son las conductas del demandado. Es un trámite esencial para la validez del proceso. Y por tanto, si no lo ocupamos, es causal, o sea, si no lo concedemos, es causal de nulidad. Es causal de nulidad porque es un trámite esencial, así lo dice el artículo 795 y 800 del CPC. Y la sanción, si es que no se concede, es que se puede, ya sea generar la casación de la sentencia, un incidente de nulidad, o también una excepción dilatoria que está genérica del artículo 303, número 6. 303, número 6, la vamos a estudiar la próxima semana. Entonces notificamos, o sea, se presenta la demanda, el tribunal concede traslado, se notifica y se corre un plazo. ¿Cuál es el plazo? 15 días en principio. 15 días para contestar la demanda. Pero hay que hacer un conjunto de precisiones para determinar el plazo de 15 días. ¿De qué depende la extensión del plazo? Del lugar en que se practique la notificación. Primera situación, si el demandado es notificado dentro de la comuna en que funciona el tribunal, 15 días. Es decir, si el tribunal está funcionando en Santiago y el demandado tiene domicilio en la comuna de Santiago, 15 días. Si el tribunal tiene asiento en la comuna de Santiago, pero es notificado en Providencia, que está fuera de la comuna en que funciona el tribunal, se le agregan 3 días. El demandado es notificado fuera de la comuna en que funciona el tribunal, pero dentro de su territorio jurisdiccional, 15 días más 3, es decir, 18 días. Si el demandado es notificado fuera del territorio jurisdiccional de que conoce el tribunal, ya sabemos, va a ser por exhorto, y va a ser 18 días más lo que se conoce como la tabla de emplazamiento. La tabla de emplazamiento. Artículo 259. Si el demandado se encuentra en un territorio jurisdiccional diverso, el término para contestar la demanda será de 18 días más el aumento que corresponda al lugar en que se encuentre. Este aumento se determinará en conformidad a una tabla que la ley se llama, que la jerga llama la tabla de emplazamiento,
que cada 5 años formará la Corte Suprema, en consideración a las distancias y las facilidades o dificultades que existan para comunicarlas dentro del país o fuera de Chile. Entonces, por ejemplo, entonces se publica la tabla y usted tiene que sumar. Por ejemplo, pregunta, tengo que notificar, la demanda se presenta en el Tribunal de Santiago y tengo que notificar en Arica. La tabla de emplazamiento entre Santiago y Arica son 7 días. ¿Cuál es el plazo para contestar la demanda desde que está notificado por exhorto? 25, ¿Cómo llegó a ese número? porque dice que el demandado notificado fuera del territorio es 18 más los 7 que pone la tabla. 25, excelente. Cada 5 años entonces, y uno cuando podía ir a los tribunales veía pegados en la Corte Suprema o en los tribunales la tabla de emplazamiento que era un gráfico donde usted iba uniendo los lugares. Si estaba en Copiapó y quería notificar en Coyhai, que tenía que hacer un cruce de información y te va un número. ¿Mm? El artículo 260 insiste en que el plazo es común para contestar la demanda. En los casos en que, si los demandados son varios, sea que se obren separados conjuntamente, el término para contestar la demanda correrá para todos a la vez y se contará hasta que expire el último término parcial que corresponde a los notificados. Entonces, el último notificado corre. Entonces, si está en la misma comuna, 15 días. Si está en el mismo territorio jurisdiccional, pero fuera de la comuna, 15 días más 3. Si está fuera del territorio jurisdiccional, 18 días más tabla, ya sea fuera de Chile o dentro de Chile. 15, 15 más 3, 15 más 3 más tabla. Esa es la manera de aprendérselo. 15, 15 más 3, 15 más 3 más tabla. Y vamos a dejar la clase hasta aquí para que la próxima semana estudiemos las posibles defensas del demandado. Las posibles defensas del demandado, es decir, la reacción del demandado, que son muchas. Cerramos la clase hasta aquí. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Que esté muy bien. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, yo igual quiero preguntarle algo. Ya. No, pero es algo así como aparte igual de la materia. Es que quería saber sobre el tema de las notas. Sí, sí. No sé, pues, la estoy revisando. Ah, ya, sí quería saber. No, obvio, no lo he olvidado. No sé. Ah, ya. Ya. Gracias, Profe, profe, que esté bien. profe, yo quiero igual hacer una consulta. Lo que pasa es que yo no vengo del ramo anterior con usted. Yo tuve con la otra sección, entonces no sé si será posible, porque hay profesores que suben como la corrección. En este caso sería como el escrito correcto como debería ser. No sé si se podrá hacer eso o no. Es que de verdad nosotros que venimos de la otra sección venimos como muy perdidos, entonces es como para tener una idea, porque yo busqué escritos en general y todos difieren, entonces uno no queda como claro de cómo debería... Cuando tenga todo corregido, yo voy a hacer voy a partir la clase explicando qué era lo que yo esperaba y qué es lo que me di. Ya, sí es como ¿Ya? para tener una pauta, porque igual a nosotros Sí. nos sirve después como para ver como un orden de escrito, ¿me entiendes? Sí, sí. Ya, ni un problema. Ya, muchas gracias, profe. Ya, hasta luego, que esté bien. Hasta luego.